Bueno, muy buenos días, bienvenidos al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. En esta ocasión, Día del Historiador, 12 de septiembre, en que merecidamente vamos a homenajear a 4 historiadores de primer presencia, sobre todo aquí en el Centro de Estudios. Ya hablaré un poquito más adelante sobre ello. Antes de empezar, yo quisiera leer una carta que escribió Enrique Florescano en el año de 1996. La leo porque creo que es importante cuál fue el nacimiento del festejo y del homenaje de los historiadores. Algunos estuvieron presentes ahí, como entre otros, y me voy a permitir leerlo, y yo le decía a José Rubén, no será muy pretencioso leerlo, pero me dijo, pues tú léelo. Entonces yo dije, bueno, pues adelante. Dice la carta: bienvenidos, saludamos con cariño a todos los aquí presentes y también a nuestros colegas ausentes. Manuel Ramos, nuestro generoso y cordial anfitrión, me ha pedido que diga a ustedes unas palabras acerca de la ocurrencia de reunir este día un grupo variado y representativo del numeroso gremio de historiadores. Hace un mes, poco más o menos, Clara García, Manuel Ramos y yo, comiendo en este lugar privilegiado, comenzamos a hablar acerca de lo grato que sería reunirnos con otros colegas, sin más propósito que el de celebrar la coincidencia de trabajar en el mismo género de actividades. Si no recuerdo mal, Clara dijo que ya había muchas reuniones de historiadores, pero faltaba una que sin compromisos o etiquetas nos permitiera saludar a nuestros maestros queridos, reencontrar a los colegas, conocer a la joven competencia o brindar con los viejos amigos. A los 3 nos parecieron buenas ideas estas razones, pero Manuel sugirió que podríamos llamar a esa ocasión el Día del Historiador y con la fuerza de ese bautizo legitimar en el futuro la repetición de estas reuniones. Como ha ocurrido otras veces, al final de la comida pensé que esas ideas quedarían en buenos propósitos sin llegar a convertirse en una realidad. El estar todos ustedes reunidos en esta casa prueba que yo subestimé la capacidad realizadora de Manuel y más aún su poder de convocatoria. No soy yo, es el Centro de Estudios. Recuerdo que en aquella comida comentamos que los historiadores eran, en cierta medida, un gremio exitoso. Prueba de ello son los numerosos congresos, mesas redondas y conferencias que frecuentemente los reúnen y les permiten tratar todas las épocas de la historia y los temas más diversos. También se mencionó su inventiva y resolución para crear foros donde hacer públicas sus ideas, criticar a los colegas y recibir la opinión de los historiadores más remotos y extraños a nuestros medios habituales. No faltó quien encomiara la habilidad del gremio para autoevaluarse, repartir honores y asignar premios a sus miembros distinguidos. Al acumularse estas y otras pruebas acerca de la solidez y creatividad del gremio de los historiadores, más fuerte cobró la propuesta de hacer una reunión cuya principal motivación fuera el gusto de ver a los colegas, conversar con los amigos y gozar la compañía de quienes admiramos y leemos con frecuencia. En un escrito acerca de la historia, decía que estudiar el pasado supone un diálogo con seres, tiempos y lugares extraños. Como muchos de ustedes, al tratar a seres humanos distintos, aprendí, dice el doctor Florescano, aprendí a dialogar con ellos. Una de las enseñanzas más entrañables que me deparó el oficio de historiador fue reconocer que esta profesión exige una disposición para el asombro, una apertura hacia lo desconocido y una práctica de la tolerancia. De modo que si una motivación profunda habría de tener el reunir a los historiadores en esta casa hospitalaria, no podría ser otra que la convivencia, la tolerancia, el respeto a las trayectorias distintas, el aprecio por los logros ajenos. Hago votos porque esta reunión sea un día de encuentros y reencuentros y que vengan los siguientes años y se vuelva uno más de nuestros ritos colectivos. Enrique Florescano, septiembre 12 de 1996. Pues me permití leer esto porque se me hace un documento muy interesante que ya es historia. Bueno,
En esta ocasión, el objetivo es homenajear a quienes nos dejaron este año, ¿sí? Grandes defensores del patrimonio histórico, de la memoria histórica, que sobre todo pasaron aquí en el Centro de Estudios. Y sin detenerme más, le quisiera yo dar la palabra al doctor Javier García Diego Dantán, quien va a recordar pues, el reciente fallecimiento de Norma Mereles de Ogarrio. Adelante. Bueno, antes de iniciar mi intervención, la lectura de un texto que preparé para esta ocasión, voy a hacer un comentario para ampliar el documento que acaba de leer Manuel. Además de que hoy celebramos el Día del Historiador, hoy se conmemora un año más de la existencia de la Academia Mexicana de la Historia, que fue fundada un 12 de septiembre de 1919. Me parece una coincidencia sorprendente que el Día del Historiador sea el día de la fundación de la Academia Mexicana de la Historia. Entonces yo siempre le decía a Manuel, no es la primera vez que se lo digo, y a Florescano y demás, que cuando propuso Florescano esa fecha, el subconsciente lo traicionó y estaba festejando la Academia Mexicana de la Historia, de la que fue un miembro muy querido. Pero hay otra coincidencia, digámoslo así, Manuel, amigas, amigos. Un 12 de septiembre de no hace muchos años falleció Álvaro Matute. Entonces, en una ceremonia yo le pedí a su esposa, estaba su hija Ana, que nos permitiera que Álvaro Matute fuera el santo patrono del Día del Historiador. Lo concedió, así que recordamos también a Álvaro Matute, aunque no haya ponencia sobre él hoy. Norma Mereles, in memoriam. Afectado todavía por el dolor de su reciente fallecimiento, me pregunto cómo poder definir a mi querida amiga Norma Mereles. En el plano laboral, infatigable, líder, organizada, tenaz, visionaria. En el plano personal, alegre, animosa, respetuosa y solidaria. En síntesis, una persona extraordinaria, un ser humano luminoso. Aplaudo a los organizadores de esta ceremonia del Día del Historiador, en especial al doctor Manuel Ramos Medina, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. Lo traía preparado esto, no lo hice ahorita. Institución que, por cierto, hoy también cumple un año más de provechosa existencia. Por haber incorporado a Norma Mereles, que ya se tenía organizado desde hace meses para los historiadores fallecidos este año. Pilar Gonzalvo del Colegio de México en febrero, David Brading de la Universidad de Cambridge en abril, Sonia Corcuera de la UNAM en mayo. ¿Sí? Grandes académicos y académicas, sin duda, pero la contribución de Norma Mereles a la historiografía mexicana y mexicanista se equipara a cualquier contribución académica personal, por sabia e innovadora que haya sido. Nacida en esta ciudad en 1946, Norma estudió la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana ya por los finales de los años 60 y luego hizo ahí mismo una maestría. Como tantos y tantas, comenzó pronto con la docencia a nivel medio. Pudo también dedicarse a la investigación. Inteligencia le sobraba. El destino de Norma era otro. Como el de tantos seres humanos, su futuro lo definieron sus orígenes. Norma Mereles era bisnieta por el lado materno de Plutarco Elías Calles, pero había más. Era nieta, sí, va a haber ilustraciones. Era nieta de don Fernando Torreblanca, secretario particular de Calles, quien aprovechó la cercanía diaria y la confianza para hacerse su yerno al casarse con la hija mayor de Calles, Hortensia. Para los historiadores, doña Tencha. Si esto hubiera sido suficiente para marcar el futuro de cualquier jovencita que quisiera dedicarse a la historia, lo cierto es que Fernando Torreblanca, su abuelo, también fue secretario particular de los presidentes Álvaro Obregón y Emilio Portes Gil, y antes lo había sido de Alberto J. Pani. No hay duda,
urge una monografía sobre tan importante personaje. O sea, yo dudo que alguien conociera la política de ese decenio como Fernando Torreblanca. Ser secretario de los presidentes de finales de 1920 a principios de 1930 le permitió acceder a materiales únicos, reservadísimos, de varios procesos fundamentales para la historia de la reconstrucción postrevolucionaria del país. Entre otros, la pacificación e integración de los rebeldes anticarrancistas, desde Félix Díaz y Manuel Peláez hasta Pancho Villa, el asesinato de los mal llamados tratados de Bucareli, la rebelión de la Huertista, la elección de Calles, la fundación del Banco de México, que sería clave para los archivos del Fideicomiso Calles Torreblanca, la guerra cristera, la profesionalización del ejército con Joaquín Amaro, la reelección de Obregón con las muertes por bala de los 3 aspirantes a la silla presidencial, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez y sobre todo la del propio Obregón, la fundación del PNR, la contienda presidencial entre Pascual y José Vasconcelos y el estallido de la crisis económica mundial de finales de 1929. Pues bien, todos estos hechos y procesos históricos y muchos más pueden documentarse en los papeles que había cuidado y ordenado Fernando Torreblanca. La potencial ganancia para la historiografía del periodo posrevolucionario era incalculable, pues nos permitiría superar las versiones memorísticas y faccionales. Sin embargo, faltaba la persona que se atreviera a hacerlos accesibles y que luego trabajara denodadamente para hacer realidad dicha convicción. Esa persona fue Hortensia Calles de Torreblanca, quien pasó de ser la guardiana inagotable de esos papeles a la fundadora de la institución que conocemos como el Archivo Calles. Permítaseme hacer una breve síntesis. A la muerte del expresidente Calles en 1945, su hija mayor, Hortensia, además de la más clara heredera de su carácter, quedó como ejecutora de la testamentaría y como responsable de sus papeles, que se conservaban en su casa en Cuernavaca. Pasados varios años, y para protegerlos mejor, trasladó dichos documentos a su domicilio particular en la calle de Guadalajara número 104, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Convivir con esos papeles le hizo darse cuenta de su valor, por lo que hacia 1978 solicitó a la directora del Archivo General de la Nación, Alejandra Moreno Toscano, recientemente homenajeada, que la asesorara técnicamente sobre cómo cuidar y organizar dichos papeles. La anécdota se ha contado muchas veces, lo acaba de hacer Marta Loyo en un reconocimiento a Alejandra. Alejandra fue llamada por doña Tencha para que se presentara, era la directora del Archivo General de la Nación, y doña Tencha le dijo: a ver, muchachita, ¿cómo le hacemos para poner a funcionar estos papeles? Me encanta lo de muchachita. Esa era doña Tencha. Así, bueno, el archivo, la muchachita apoyó la solicitud de doña Tencha, y digo, así ya con una asesoría profesional comenzó la organización y catalogación del riquísimo y voluminoso acervo con 3 jóvenes historiadores, entre ellos Norma Merelos, quien así comenzó su vinculación oficial con los papeles de su bisabuelo. Digo oficial porque siendo entre adolescente y jovencita, ayudó a su abuela Tencha a organizar la biblioteca personal de Calles. Vuelvo a la historia del archivo. Para poder iniciar el proceso de organización, doña Tencha consiguió el apoyo económico del gobierno de Sonora. Sin embargo, había todavía un punto a resolver. Don Fernando Torreblanca, su esposo, todavía vivía, era renuente a que los documentos se hicieran del conocimiento público. De ninguna manera lo presento como un obstáculo, pero es evidente que seguramente platicaban y discutían sobre el particular. Fallecido Torreblanca en 1980, doña Tencha tuvo que tomar a solas tan peliaguda decisión. Pues bien, siendo hija de Calles y a sabiendas de que el prestigio histórico de su padre sufría acervos cuestionamientos, decidió abrirlos al escrutinio público. Dos frases suyas me siguen impresionando.
esto no es nuestro, esto pertenece a la nación. La segunda, que la gente sepa cómo fueron las cosas. La primera voz externa que ayudó a doña Hortensia a delinear su proyecto fue la de Jesús Reyes Heroles, su amigo, gran historiador, miembro de la Academia Mexicana de la Historia y gran apoyo de este centro, quien en 1980 le recomendó que donara todos los papeles a la nación, pero advirtiéndole que no fueran removidos de su sede. También insistió en que pusiera como condición que ella misma supervisara el acervo. Más de 5 años estuvo doña Tencha cavilando y afinando el proyecto. Desconozco si tuvo que convencer a algunos miembros dubitativos de su familia, aunque puedo suponerlo. Finalmente, en octubre de 1986 se constituyó el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. El testigo fue Miguel de la Madrid. Para esas fechas, doña Tencha estaba a punto de cumplir los 80 años, por lo que desde un principio se dio la dirección a Norma, quien la había acompañado cabalmente a todo lo largo de la aventura. Si no fue así, o sea, si no fue en 1986, lo hizo muy poco después. Al margen de esto, me consta que mientras vivió doña Tencha asistió a todas las actividades académicas que hubo en la sede y además gustaba de departir con los historiadores. Para nosotros era valiosísimo ver en pocos minutos su vitalidad, su sabiduría, su generosidad y su total apertura a que la gente supiera cómo fueron las cosas. Sentencia, por cierto, que bien pudo haber firmado el mismísimo Leopold von Ranke. De hecho, se parece mucho a la frase de von Ranke. Fue en 1996 cuando falleció doña Tencha, luego de haberle dado buena parte de sus últimos años a los archivos de su padre y de su esposo. Voy a hacer aquí otro paréntesis sobre el velorio de doña Tencha. Estábamos ahí algunos historiadores cerca de Norma, que era quien conocíamos en ese salón, y de repente entraron doña Amalia Cárdenas y Cuauhtémoc, el ingeniero. Me sorprendió sabiendo la historia, el enfrentamiento que hubo entre ellos. Y le dije, Norma, ¿y esto qué es? Y me dijo, se distanciaron Calles y el general Cárdenas, pero siempre se guardó decencia entre las dos familias, decencia y civilidad. Hombre, ojalá esto pasara todavía en el país. Extrañamos esa civilidad. Y luego digo, en rigor no hubo relevo a la muerte de doña Tencha, sino una continuidad simbiótica. Norma no era solo su nieta, como gustaba decirlo, doña Tencha había sido también su mentora, y yo agregaría su inspiración. Ahora bien, me corrijo, al quedarse sola Norma, le dio a los archivos el trato que solo un historiador profesional podía darle. Doña Tencha fue quien inició el proyecto, Norma fue quien lo profesionalizó y lo consolidó. Algunos de los logros de Norma Mereles al frente del Fideicomiso Calles Torreblanca fueron: lo enriqueció, lo modernizó en términos tecnológicos, lo blindó en términos arquitectónicos y financieros y lo internacionalizó. Veamos uno por uno estos aspectos. Enriquecimiento documental. Lo digo de forma contundente. El archivo tiene hoy más de 500,000 de documentos de los que tenía al constituirse el fideicomiso. Si hoy cuenta con 700,000 documentos y 45,000 fotografías, al principio contaba solamente con 30,000 documentos y 20,000 fotografías. ¿Cómo se logró el incremento? Con mucho esfuerzo y con prestigio. A principios de los años 90 se incorporó un lote con 50,000 documentos del presidente Calles que su leal secretaria, Soledad González Cholita, había separado por considerarlos especialmente valiosos. Luego, en 1995, los descendientes de Joaquín Amaro cedieron sus papeles, que eran 200,000 documentos y 10,000 fotografías. Para trasladarlos a la sede, Norma tuvo que contratar un camión de mudanzas. En el año 2000 hubo 3 incorporaciones, numerosos papeles de Adolfo de la Huerta,
lo que implicaba un gran reconocimiento a la labor de Norma, pues es bien sabido que Calles y de la Huerta terminaron peor que enemistados. La colección fotográfica de Jesús Achiavitia, chihuahuense de nacimiento pero sonorense por adopción, quien fue el fotógrafo oficial del Ejército del Noroeste durante la lucha contra Huerta y contra Villa, lo que hace idónea esta colección para el fideicomiso. Por último, ese año también se incorporó un fondo tan extraño como valioso: papeles sustraídos de la Embajada de Estados Unidos en México durante la presidencia de Calles, gracias a gente vinculada a Luis N. Morones, cuando las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron considerablemente malas. Asimismo, en 2002 se integraron los fondos de los hermanos Francisco y Alejo Bey, importantes políticos y revolucionarios sonorenses. La cereza del pastel llegó en 2005, 30,000 documentos de Abelardo Rodríguez. Como dijera Alejandra Layú, haber atraído estos otros archivos es uno de los grandes aciertos del fideicomiso. Y digo, para atraerlos había que mostrar capacidad profesional y confianza. Las familias no te ceden archivos si no tienen absoluta y plena confianza en que los vas a manejar debidamente. Modernización. Además del proceso normal de atención a este tipo de acervos, limpieza, restauración, organización y catalogación, muy pronto comenzó su digitalización gracias al trabajo del equipo encabezado por Norma y al apoyo de la Universidad de Colima. Blindaje y permanencia. Como lo dispuso doña Tencha, los archivos se donaron a la nación, pero también la casa que les daba cobijo desde mediados del siglo XX. Sin duda la puedo llamar casa museo por los muebles y objetos que la adornan. No en balde la casa está registrada por el INBA como parte de nuestro patrimonio artístico inmueble, en particular entre los monumentos artísticos construidos en el siglo XX. Una de las mayores preocupaciones de Norma era el incierto futuro del fideicomiso en términos económicos. Con el declive del PRI, no era seguro que los otros partidos políticos tuvieran perspectiva histórica y visión de Estado, y sí una mera y elemental postura partidista, oposicionista. Norma se afanó durante años para garantizar la viabilidad financiera del fideicomiso, lo que logró en 2018, cuando el Banco de México, dirigido entonces por el doctor Agustín Carstens, se responsabilizó de él como institución fiduciaria. No era una simple gentileza, un signo de amistad. Como tantas otras instituciones provechosas para el país, Calles había fundado el Banco de México en 1925. No se queden con una falsa ilusión. Los problemas nunca se acaban. Aún con el respaldo del Banco de México y con el cobijo de la casa, el archivo enfrenta aún serios retos. Refiero uno muy grave. Los documentos se encuentran en los bajos de la casona, lo que hizo que en septiembre de 2015 una lluvia atípica, como gustan decir las autoridades, inundó esa parte del inmueble. Muchos documentos fueron dañados por el agua, pero inmediatamente entró en acción Norma con su equipo. Secaron los documentos mojados, los tendieron al sol y luego los restauraron. Ni uno solo se perdió, pero el susto evidenció una grave necesidad: construir dentro de la propiedad, para que no se viole el compromiso de indivisibilidad de la casa y los papeles, un edificio que no los ponga al nivel del piso. Este fue uno de los últimos esfuerzos obsesivos de Norma. Internacionalización. Me imagino que con la mediación de Linda Hall, biógrafa de Obregón y asidua consultante del archivo, la Universidad de Nuevo México ya tiene en su portal abierto a todo el mundo los documentos digitalizados del fideicomiso. Asimismo, a principios del 2023, los archivos Calles Torreblanca, que incluyen los 8 fondos integrados ya mencionados, obtuvieron el reconocimiento como Patrimonio Documental de la Humanidad que otorga la UNESCO. Obviamente, antes había obtenido varios reconocimientos nacionales. Sin duda el más importante fue el del Mérito Archivístico en el año 94, premio que Norma recibió de manos de don Silvio Zavala.
Si bien considero que estos datos sirven para hacer una breve síntesis de la extraordinaria labor profesional de Norma Mereles, a la que debe agregarse la edición de 102 preciosos y valiosos boletines temáticos, quiero concluir mi semblanza con algunas apreciaciones personales sobre Norma. Antes les quisiera compartir, y no sé si Rodolfo o Ana me puedan ayudar al respecto, acaba de aparecer la biografía de Álvaro Obregón escrita por Ignacio Almada. No sé si Norma la llegó a ver, porque acaba de aparecer. Pero creo que es importante que vean lo que puso Nacho en sus agradecimientos, porque le dio al clavo. No solamente era que te ofrecían los documentos sin restricción temática, era un trato excepcional, el que es un trato excepcional, el que siempre se te da en los archivos Calles. Y vean ustedes lo que dice Nacho Almada. En 2011 empecé en el Colegio de Sonora un periodo sabático que compaginé en el Colegio de México de 2011 a 2015 para consultar los archivos del Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, donde fui atendido eficaz y amablemente. Hubo meses en que sentí el fideicomiso como mi casa. Esa atmósfera de trabajo y calidez ha resultado inolvidable. Ahí se los dejo. Bueno, ahora voy a mi apreciación personal. La conocí cuando comenzaba su aventura archivística, primero con su abuela y luego como la jefa máxima, nunca mejor usado el término, de los archivos Calles Torreblanca y anexos. Inmediatamente la admiré y la quise. Hicimos una lindísima amistad, de la que sin duda yo fui la parte más beneficiada. Una cruel enfermedad la golpeó hace cosa de 10 años, pero Norma la venció con decisión, con estoicismo y hasta con donaire. Desgraciadamente la enfermedad volvió a golpearla años después, hace no mucho. Fue entonces cuando constaté las mayores virtudes de Norma. Con total entereza y gran sabiduría vital, dedicó el tiempo que le quedaba de vida a 4 cosas: a su familia, al archivo, a enfrentar la odiosa enfermedad con sus terribles tratamientos y a gozar al máximo lo que le quedaba de vida. De hecho, por ahí me enteraba de algunos viajecillos. Por cierto, no hay familia más paseada y paseadora que la familia Ogarrio Mereles. Obvio, sus primeros viajes a la tierra de sus mayores los hizo Norma con su abuela. Vaya entereza la de Norma cuando ya la vida se le escapaba. Hace unos meses fue al Colegio de México a firmar un convenio por el que los documentos ya digitalizados se colgarían también en el portal del colegio, pues siempre insistió en que los documentos del fideicomiso deberían estar también en el servidor de una institución mexicana y no solo en el de una universidad norteamericana. Más aún, pocas semanas antes de su fallecimiento, me llamó para decirme que estaba muy apenada, pues sospechaba, yo creo que lo sabía, que la enfermedad ya no le permitiría asistir al homenaje a Alejandra Moreno Toscano. Eso sí, me dijo que estaba escribiendo su texto para que alguien más lo leyera. Sacudido por la conversación, aproveché para despedirme. Para decirle lo muchísimo que valoraba y agradecía su amistad. Reconozco que me beneficié de la consulta de tantos documentos valiosos, pero el mayor beneficio por mucho fue la amistad de Norma. Qué gran señora fuiste. Mereces con creces descansar en paz. Dejaste consolidado el archivo y bien sabes que cuenta con varios historiadores soldados, yo entre ellos, que lo defenderemos ante cualquier eventualidad. Sobre todo, dejaste una familia admirable. La construcción del fideicomiso no se compara ni remotamente con las redes de amistad que construiste, y menos se compara con la familia que con esmero, gracia y sabiduría edificaste. Sí, Norma, Rodolfo, Andrés, Ana, aquí presentes.
fueron el tesoro de tu vida, como tú fuiste el tesoro de ellos. Hasta siempre, queridísima y admirada amiga. Gracias. Muchísimas gracias al doctor García Diego. Y bueno, pues Norma también está muy presente en el Centro de Estudios. Yo conocí a Norma en el año de 1991 o 92, aquí en el Centro de Estudios. Y formamos la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas aquí en el Centro de Estudios, y ahí fue donde la empecé a conocer, y luego pues su trabajo cotidiano, como eran los boletines que llegaban mes a mes aquí al Centro de Estudios. Muchas gracias, Javier. Pues pasamos ahora a dar la palabra a la doctora Verónica Zárate del Instituto Mora, quien nos va a comentar sobre Pilar Gonzalvo. Gracias. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, ¿no? Ya buenas tardes. Agradezco mucho esta iniciativa de recordar a los que nos dejaron este año, pero que siguen presentes. Ya lo mencionó Javier, se nos quiebra la voz de recordar a nuestros amigos, pero es un muy lindo homenaje. Yo voy a hablar de Pilar Gonzalvo y voy a empezar al revés. Voy a hablar primero de mi apreciación personal de Pilar Gonzalvo. Ella no le gustaba mucho hablar de su vida personal, la tenía con cierta reserva. Sin embargo, hizo algo ya en las últimas semanas o meses de su vida. Abrió una página web donde se atrevió a escribir unos retazos de su historia, de su vida, donde contó los difíciles años de su infancia y cómo fue evolucionando. En resumen, ella nació en Madrid un 17 de enero de 1935 y le tocó ni más ni menos la guerra. Con esa situación tan complicada, huyó con una parte de su familia al norte de España, al País Vasco, y se instaló con su madre y con su hermana en un pueblo donde solo se hablaba euskera. Y entonces ella, de niña, aprendió a hablar el euskera, y ya mayor, cuando pudieron regresar a Madrid, aprendió a hablar el castellano. Por eso ella tenía ese acento español tan peculiar, donde pronunciaba la doble L de una manera que nunca la pude imitar. Decía la llave, no decía llave, decía la llave, porque así en euskera se pronunciaba la doble L. Esa es una de tantas anécdotas que con el tiempo fuimos conociendo. Cuando llegó el momento de instalarse en Madrid, ella entró a la Universidad Complutense y siguió la carrera, no de historia, porque no se llamaba en ese momento de historia, sino de filosofía y letras. Y concluyó sus estudios con una tesis sobre una región del Chocó, región a la que algún día me confesó jamás puso un pie. Era un estudio historiográfico sobre lo que se había producido sobre esa región de la Nueva Granada. Y empezó a trabajar, a dar clases, a hacer su vida tratando de combinar el estudiar con el dar clases. Desde muy joven empezó la carrera magisterial, pero pronto se dio cuenta que en esa España franquista ella no podía estar libre, no se sentía libre. Y a la menor oportunidad se enteró de que había un congreso interamericano indigenista en Guatemala y, sin dudarlo, juntó los recursos que obtenía de su trabajo, tomó el avión, cruzó la mar Océano y se vino de este lado. Y aquí se quedó. Participó en ese congreso en Guatemala. Terminado el congreso, buscó la manera de entrar a México. Su objetivo no era Guatemala, era México. Estuvo dando conferencias, estuvo viviendo en casa de comunidades indígenas, estuvo haciendo labor social, mientras llegaba el esperado momento donde se le comunicara que había logrado obtener la visa para ingresar a México. Se había escrito con algunos colegas, con algunos historiadores, de los que tenía referencia por amigos de los amigos de los amigos, y ellos le abrieron la puerta. Entonces, en 1959, después de este Congreso Interamericanista en Guatemala, cruzó la frontera y llegó a la Ciudad de México y fue recibida por Ernesto de la Torre Villar, Vigberto Jiménez Moreno y Silvio Zavala.
Don Wigberto, que era entonces director del Departamento de Investigaciones Históricas del INAH, ahora Dirección de Estudios Históricos, le brindó la oportunidad de trabajar con él y ese fue su primer trabajo como historiadora en México. Pero era un salario insuficiente y ella, inquieta como siempre fue, empezó a buscar otros recursos y otras maneras de difundir su labor, de difundir la historia, que ese va a ser un aspecto que la va a caracterizar a lo largo de toda su vida. Y empezó a dar conferencias en distintos foros. En uno de esos conoció al que se convirtió en su marido. Y entonces se dedicó durante muchos años en cuerpo y alma a su marido y a sus 4 hijos y dejó de lado la historia. Pero no del todo. Después de que los niños se dormían y el marido no había llegado a cenar, sacaba un libro, conseguía un libro y se ponía a leer sobre historia. Nunca la dejó, pero no la ejerció, sino que se dedicó a eso, a lo que tenía que hacer, a dar toda su vida para su familia. Cuando los hijos, sus 4 hijos, Fernando, Ana María, Paloma y Pablo, crecieron, entonces ella ya consideró que podría dejarlos empezar a caminar por sí mismos y ella retomar su vida profesional. Y entonces se metió a estudiar la maestría en historia y el doctorado en historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue entonces cuando yo la conocí, ella estaba haciendo sus estudios de doctorado y yo mis estudios de maestría, coincidíamos en alguna materia en 1984 y empezamos una amistad que se prolongó por muchos años. Al mismo tiempo empezó también a ejercer como historiadora gracias a la oportunidad que le brindó el Colegio de México y Josefina Vázquez. Ella había conocido a Josefina Vázquez a través de este grupo de españoles y Josefina la invitó a formar parte de un seminario de historia de la educación. Entonces, en 1980 entró al Colegio de México y ahí se quedó el resto de su vida. Aunque tenía la nacionalidad española, en algún momento adaptó la mexicana, pero siempre fue una combinación entre lo español y lo mexicano, en su forma de hablar y hasta en su cocina. Era excelente cocinera de platillos españoles y mexicanos. Y cuando había oportunidad, invitaba a sus discípulos, a sus amigos, a comidas, a veces en pequeño comité, a veces tete a tete, como hacíamos frecuentemente, a veces con todo el grupo, con todo el seminario, y nos sorprendía la riqueza de platillos que nos preparaba. Siempre además encontraba tiempo para sumergirse en algún libro, además de los de historia, de teoría, de lo que gusten, las novelas y los clásicos. A veces en las conversaciones nos sacaba citas de Tácito, de los clásicos, con una tranquilidad que nosotros nos tenía pasmados. Ella era una persona que se había formado en el humanismo y nunca lo dejó de lado. Y también era una aficionada al cine. Tan es así que uno de sus nietos se dedica hoy al cine. Y entonces, cuanta película pudiera ver en el cine o después en videos en su casa, la única condición era que fuera subtitulada. Sabemos que tenía problemas de audición desde muy niña, pero eso no le impedía enterarse de las películas y cada vez que nos veíamos hacíamos intercambio de películas, de novelas, nos platicaba de lo que le gustaba, de lo que nos pedía recomendaciones, etc. Y también hablaba maravillas de sus 4 hijos y de sus nietos. Esa era la Pilar Gonzalvo humana, que conocíamos de cerca algunos de nosotros. Era tan familiar el trato que nos daba que tengo que hacer una confesión personal. Algún día me dijo, yo quisiera ser tu tía. Y yo le dije, tía Pila, de inmediato. Era un trato familiar, pero al mismo tiempo un trato que buscaba siempre orientarnos y guiarnos en lo que estábamos haciendo. Y esto se manifestó cuando ella entró al colegio y formó parte de este seminario de Historia de la Educación con Josefina Vázquez, y andando el tiempo, ella creó su propio seminario y creó su propio grupo de trabajo. Y uno de ellos era dedicado a la historia de la familia, y posteriormente el que le dio más fama y más reconocimiento, que era el Seminario de Historia de la Vida Cotidiana. Desde 2002, mensualmente nos reuníamos a discutir lecturas teóricas, avances de investigación, propuestas,
Y parte de los frutos de ese seminario fueron los 6 volúmenes de la historia de la vida cotidiana que publicó el Colegio de México junto con el Fondo de Cultura Económica y que tiene varias ediciones. Estas reuniones eran muy selectivas, muy íntimas, donde solo éramos unos cuantos, pero haciendo un recuento de todos los que alguna vez estuvimos en ese seminario, llegué a contar medio centenar de personas. Algunos estuvimos permanentemente en el seminario, otros venían únicamente para un congreso, para un volumen de la historia de la vida cotidiana, para algo muy particular. Daba cabida a sus alumnos, a los que había dirigido la tesis, pero no era un seminario abierto. Para eso estaba el curso que ella daba o los cursos que ella daba en el Colegio de México en el doctorado. Entonces, nos sentíamos como una especie de familia que teníamos una guía espiritual que sabía jalarnos de nuestras propias temas de investigación, jalarlos a los intereses que nos dieran algo en común. Es decir, ahora vamos a trabajar sobre el miedo. Busquen en sus temas de investigación que cada uno está haciendo y vamos a sacar un libro que el tema sea la historia del miedo. Y entonces estaba el miedo a la muerte, el miedo a naufragar, el miedo al olvido, el miedo al reconocimiento social. Y entonces así cada uno de nosotros jalábamos un poco nuestros temas de investigación hacia lo que ella nos proponía. Y así sacamos congresos, sacamos libros y sacamos tertulias, porque con ese afán tan cariñoso que tenía, le gustaba mucho la conversación informal. Estas conversaciones informales llegaron a hacerse públicas, porque, ya lo dije hace un momento, Pilar estaba muy interesada en divulgar el conocimiento. Ella sabía que lo que hacemos los historiadores no se tiene que quedar en un gabinete ni en una biblioteca, sino que tiene que extenderse hacia un público mucho más amplio. Entonces, siempre estuvo interesada en divulgar el conocimiento. Empezó también por divulgar el conocimiento de otros colegas. Hay que ver la cantidad de reseñas que a diestra y siniestra publicaba en Historia Mexicana. El libro que salía y que le interesaba, le hacía una reseña. Esa era una parte de dar a conocer. Pero también era una persona generosa con lo que ella misma hacía. Y a veces esa generosidad encontraba eco en las instituciones. En 2012, el Colegio de México publicó el libro Educación, Familia y Vida Cotidiana en el México Virreinal, Trayectoria, que incluía un CD donde estaban algunos textos, ya sea capítulos de libros o artículos o reseñas de la publicación de Pilar Gonzalvo, con lo cual podían salir nada más de las bibliotecas o de las librerías y darse a conocer por otra parte. Ella era una mujer que no le tenía el menor miedo a la tecnología. En cuanto hubo celular y en cuanto hubo WhatsApp y en cuanto hubo YouTube y en cuanto hubo todo, ella se manejaba con eso, con ayuda de Ana, su hija, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos. Siempre estaba buscando la manera de dar a conocer la historia. Creo que lo único que le faltó fue hacer TikToks, pero todo lo demás lo experimentó. Y entonces, precisamente, incursionó en YouTube y estas tertulias que les mencionaba yo, las filmaba, nos convocaba a 3 o 4 personas y decía, vamos a hablar de tal tema. Nos ponía unas tazas con agua, porque no había otra, y nos filmaban hablando sobre distintos temas. Estas tertulias están en YouTube y se pueden ver, y es como estar metido en una conversación entre amigos, que eso era lo que ella propiciaba. También le dio por hacer podcasts, entonces también podemos encontrar muchísima información sobre los temas que a ella le interesaban. En algún momento se asoció con el IMER para hacer un programa de historia de la vida cotidiana, unos programas de radio que después también se publicaron en un CD. Pero decía ella, ¿qué voy a hacer con todo esto? Yo sí quiero que se divulgue, yo sí quiero también que se concentre. Y durante mucho tiempo estuvo rondando la idea. Pero finalmente, más o menos por julio de 2023, se le ocurrió ya hacer una página web que contuviera toda esta información. Es una página que se llama vidacotidiana.pilargonzalvo.com. Y entonces ahí podemos encontrar textos, conferencias, entrevistas, investigaciones. Tiene secciones, por ejemplo, la personal,
donde se incluye una cronobiobibliografía que hice con ayuda de una colega y de sus hijos, y sobre todo estos retazos de una vida que no tienen perdición, o sea, hay que leerlos para conocer a Pilar Gonzalo. Tiene otra sección que se llama Los Seminarios, donde hay algunas semblanzas de los que estuvimos integrando este seminario a los últimos años, pero también información sobre coloquios, sobre congresos, sobre cursos que nos invitaba a dar. Otra sección que se llama Publicaciones, donde están sus publicaciones individuales y también las colectivas. Algunos de estos textos están en libre acceso. Hay otros que por cuestiones de licencia, por las instituciones que lo publicaron, no son ahorita de libre acceso, pero esperemos que algún día esté. Otra parte importante es la llamada cursos, charlas y temas, que son también individuales y colectivos. Ahí están las tertulias, ahí están todos los programas de radio, ahí también hay grabaciones de sesiones completas de los congresos y los podcasts. Y otra sección que también es muy importante en el desarrollo de Pilar y a la que dedicó muchos años es el proyecto de notarías. Josefina Vázquez empezó junto con Potash hace muchos años un proyecto para hacer una guía de las actas de notarías. Ustedes conocen el archivo de notarías, siempre es bastante complicado si no se tienen algunas vías de acceso. Y entonces empezaron a hacer primero unas escalas, 1829, 1847 y 1875, registrando todos los documentos que hubiera de todos los notarios en el archivo de notarías cuando estaba en Candelaria de los Patos. Y después continuaron con ese proyecto. Había un equipo, a veces muy grande, a veces muy pequeño, a veces simplemente eran 3 personas que iban al archivo de notarías y cada acta tomaban una ficha y entonces sistematizaron esa información y la publicaron primero. Primero había unos volúmenes preciosos en la biblioteca del Colegio de México que eran las fotocopias de las fichas tamaño oficio hechas a mano, donde los ayudantes habían registrado la información, después se pasaron a máquina. Después se sistematizó y después se puso en acceso libre en la página del Colegio de México la entrada a este archivo de notarías. Y entonces uno puede escribir cualquier apellido, Romero de Terreros, y empieza a desplegar todas las actas donde se mencione algún acto que hubiera hecho Romero de Terreros. Bueno, este acceso está también albergado en su página web y es una contribución de Pilar Gonzalo que aunque ella el siglo XIX, como decía, no era lo suyo, tienen un registro de actas desde 1829 hasta más o menos 1860 y 75, que es una herramienta utilísima para todos los historiadores. Lo suyo era la época colonial, más que la época colonial, el siglo XVIII. Pero también el XVI hizo un intento por organizar también las actas del XVI. Ese intento no fructificó, no fue tan amplio como el que se hizo del siglo XIX, pero fue parte de esta contribución. Entonces, esta página web estuvo armándose durante mucho tiempo. Sus amigos y colegas tratamos de contribuir, ayudarle, orientarla. Pero claro, llegó un momento en que ella ya no podía seguirla alimentando. También padeció una enfermedad penosa, etcétera. Pero ella, con una entereza irreprochable y admirable, nos convocaba y nos decía: tengo fuerza como para 1 hora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la página? Necesito que la mantengan viva. Necesito que mi legado lo conozca la gente. Y entonces buscamos la manera en que esta página se mantuviera actualizada y enriquecida, pero queda todavía mucho por hacer. Otra parte importante de Pilar era su biblioteca. Ella vivía en una casa en la colonia del Valle, en la cerrada de Matías Romero, y los libros estaban por todos lados. Cuando ella tuvo que dejar esa casa porque ya le quedó muy grande, donó una parte de esa biblioteca a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo calculo que eran 2/3 partes de su biblioteca lo que se fue a la universidad. ¿Por qué a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Algún contacto que tuvo por ahí, pero además ella pensaba sobre todo que se las quería donar a una institución que no estuviera llena de recursos, que tuviera ya grandes bibliotecas, sino ayudar a formar a otro tipo de personas que estuvieran interesadas.
Desafortunadamente la universidad no tiene tanto personal y antes de la biblioteca de Pilar Gonzalvo entraron otras 3 que están clasificando, pero la que sigue para poner en acceso para los estudiantes va a ser la de Pilar Gonzalvo. Pero después, cuando ya estaba sintiendo ella que se le acababa la vida, pues todavía volteaba y veía que había muchos libros en su casa y pensó, ¿y ahora qué va a pasar con todos estos libros? Y entonces su hija Paloma tenía cercanía con la Universidad Autónoma de Campeche, habló con ellos y les ofrecieron la biblioteca. Y la Universidad Autónoma de Campeche, que tiene licenciatura en Historia, dijo, por supuesto. Entonces, la biblioteca, todavía Pilar, cargando su manguera de oxígeno, guardaba los libros en las cajas, ayudaba a hacer el listado para que esa biblioteca se fuera a la Universidad Autónoma de Campeche. El próximo 18 de octubre, en el marco de la feria, de la 35 Feria Nacional del Libro y Arte Universitario que va a ser en Campeche, se va a hacer público oficialmente ya la donación de esta biblioteca de Pilar Gonzalvo con un homenaje que se va a transmitir a través de la página de la universidad y de YouTube tal vez, donde se va a hacer una semblanza de Pilar, se va a hablar del acervo físico y se va a hacer una tertulia, como a ella le gustaba, donde hablaremos sobre la vida y obra de Pilar Gonzalvo. Pero la universidad también se va a hacer cargo de mantener viva esta página web. Las páginas web tienen un dominio, tienen un costo mantenerlas en ciertos espacios y la Universidad Autónoma de Campeche va a ser la que va a continuar con este legado de Pilar Gonzalvo. Pilar era una mujer incansable, ya lo dije. Su último texto se tituló La familia y el amor, estampas de la vida cotidiana en Nueva España, y se publicó en Relatos e Historias en México número 187 en mayo de 2024. Lo terminó escribiendo que el tema de la familia es al que he dedicado mis últimos años, a aquellos que fueron nuestros antepasados y a mis lectores de tantos años les dedico lo que deberán ser mis últimas páginas. Lo fechó el 22 de febrero y cerró sus ojos 4 días después. Una mujer incansable. Pilar tuvo muchos reconocimientos en vida, tal más reconocidos son el Premio Nacional de Ciencias y Artes que recibió en febrero de 2008 y el último que recibió fue el Premio Clementina Díaz y Diobando en los campos de Historia Social, Cultural y de Género en el INER, que lo recibió en 2023. Al final de su vida todavía tenía ánimos de hacer con esta idea de la divulgación un libro cómic que tituló Te voy a contar la historia, el que solo imprimió con sus propios recursos 50 ejemplares. Y en él escribió, si eres el destinatario elegido de estas páginas, es porque me hace feliz tu recuerdo y querría permanecer siquiera unos momentos en el tuyo. El mejor premio que recibió es que sigue viva en el recuerdo de muchos de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Verónica. Pues aquí también en el Centro de Estudios quedó estampada los estudios de la doctora Gonzalvo cuando publicamos este libro muy pesado, por cierto, que se llama Conventos de Monjas, Fundaciones en el México Virreinal. Y cuando le invité a escribir el prólogo, me dijo, ya no me dedico a eso, Manuel, pero el primer amor no se olvida. Precioso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le damos la palabra al doctor José Rubén Romero, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para recordar a la doctora Sonia Corcuera de Mancera, porque siempre ostentó el apellido de su esposo. Miguel, bienvenido. Adelante. Ay, porque nada más hay un micrófono. Buenas tardes. Con inmensa emoción acepté hablar hoy, Día del Historiador, de Sonia Corcuera de Mancera. Agradezco esta deferencia a Manuel Ramos, pues me da la ocasión de compartir con ustedes sentimientos y experiencias que se entretejen en el pasado que se torna presente gracias al portento que es el recuerdo
y que corresponden a la bondadosa amistad con que Sonia honró un pliegue de eternidad que es mi existencia en este mundo. Permítaseme hablar de mi experiencia y por lo tanto en primera persona. Tuve la fortuna de conocer a Sonia en los años 80, cuando me ocupé de coordinar lo incoordinable, según me lo externó una querida y recordada colega profesora de la facultad, la doctora Moreno Enríquez, cuando yo dirigía el Colegio de Historia de la facultad. Sonia se ocupaba entonces, como lo hizo por muchos años, del curso de historiografía general. Compartí con ella siempre la convicción de la importancia que tiene esta cátedra en la formación de los historiadores, pues a través de ella no solo sitúan en el tiempo, por lo tanto, en la historia, lo que otros historiadores han escrito sobre el pasado, sino, lo más importante, constituye una lección de humildad, porque quien la estudia, la historiografía, aprende que todo, o casi todo lo que escribimos, está condenado a quedar relegado en los campos donde habita el olvido, parafraseando al inolvidable poeta andaluz Luis Cernuda. Los comentarios que llegaron a mi oficina respecto de las clases de Sonia siempre fueron los mejores. Sus alumnos se expresaban en los términos llenos de admiración que bien describían la entrega con la que los atendía, el esmero que denotaba la preparación de sus lecciones y su cuidadosa puntualidad. Todos estos son elementos de incuestionable valor cuando alguien dedica sus esfuerzos a la docencia. También tuve la fortuna de ser compañero de banca de Sonia Corcuera, pues para mi sorpresa coincidimos en un curso de teoría de la recepción que organizó la Universidad Autónoma Metropolitana y que dictó magistralmente mi colega, el doctor Alberto Vital, gran especialista en la obra de Juan Rulfo. Descubrí allí otra faceta de Sonia, la de atenta alumna y compañera solidaria. Por supuesto, su participación en tal curso dice mucho de sus inquietudes intelectuales, pues por aquella época las ideas en torno a esta teoría, la de la recepción, apenas se respiraban en los ambientes de los historiadores mexicanos. Debo confesar que ya con anterioridad tenía yo la certeza de sus inquietudes intelectuales e historiográficas, que pues ya para entonces había publicado Entre la gula y la templanza, ejemplo mexicano extraordinario de la corriente historiográfica de historia de las mentalidades. Sonia Corcuera, y debo decirlo, también su esposo Miguel Mancera, me honraron con su bondadosa amistad, lo que me permitió conocer a Sonia como maravillosa anfitriona. Varias veces tuve la fortuna de disfrutar de comidas tan exquisitas como plácidas en el jardín de su casa en Coyoacán. En ellas, la conversación siempre fue bondadosa y disfrutable. Admiré sus trabajos. Quiero mencionar particularmente dos que revelan la lucidez intelectual de Sonia Corcuera: Voces y silencios de la historia, siglos XIX y XX, que constituye un acercamiento a la historiografía en su conjunto, producida durante esos 2 siglos. Se trata de un texto, sin duda magistral, que constituye una revisión en verdad ambiciosa que por sus páginas desfilan las grandes corrientes filosóficas e historiográficas, así como sus exponentes. El idealismo,
el materialismo, el positivismo, el estructuralismo, la historia de las mentalidades, al lado de corrientes que pusieron sobre la mesa de la discusión temas tan interesantes como la relación entre la historia y la literatura, o bien las controvertidas ideas del posmodernismo. Todas estas cuestiones fueron tratadas por Sonia con gran claridad. Sin duda, este texto constituye un vademecum para los jóvenes historiadores y una fuente de reflexiones para quienes llevamos ya tiempo en estas lides. Otro texto, tan revelador como apasionante, es de Pícaros y Malqueridos. Se trata del estudio del caso de un presbítero, cura de Ocuituco en el siglo XVI, cuyo comportamiento licencioso fue motivo de escándalo para quienes lo conocieron. El obispo Fray Juan de Zumárraga tuvo en sus manos el caso de este sacerdote, quien dando rienda suelta a sus pasiones, no paró mientes, llegando a tener como amantes a una india y a su hija, con las cuales mantenía relaciones a un tiempo. A tanto llegó el infame, que también asesinó al marido de otra indígena, a quien sin éxito había requerido de amores. Más allá de la anécdota, Sonia Corcuera logra enfrentarnos a la realidad novohispana en su diversidad y contradicciones. La labor de investigación y reflexión que sostienen esta obra son admirables y por ello ejemplo de la manera como estos temas deben ser investigados y presentados. Estos libros forman parte de un conjunto de obras que muestran muy bien los alcances intelectuales de Sonia Corcuera, a quien hoy rendimos homenaje. Recordamos a Sonia Corcuera de Mancera, historiadora, colega y amiga con cariño entrañable, seguros de que su memoria la hará siempre presente entre nosotros. San Agustín, aludiendo a la desaparición de un ser querido, decía: no está donde solía estar, ahora está siempre conmigo. Es así que Sonia está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Rubén Romero. Pues también Sonia está aquí presente en este recinto cuando nos publicó el libro Hazme Cazón, ¿sí? Que se llama Los historiadores y sus recetas de cocina. Y hizo un trabajo verdaderamente extraordinario probando casi cada una de las recetas que se encerraban en este libro. Y por cierto decía, mira, esta, por no decir el nombre, dice, esta mandó su receta, dice, pero no sabe ni cocer un huevo. Y de verdad, o sea, porque también tenía un sentido del humor muy, muy especial, y cómo no recordar esas comidas en su casa con Miguel, donde descubría nuevas recetas, como por ejemplo cuando una vez nos dio aleta de cazón, o más bien dicho, aleta de espada, de pez espada. Y yo le decía, ¿dónde consigues eso? Dijo, pues en la Comer. Dijo, lo que pasa es que hay que buscar bien para no comprar lo cotidiano. Pues cómo no recordarla definitivamente, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a darle la palabra al doctor Rodrigo Martínez Barax recordando a otro gran amigo del Centro de Estudios, sin lugar a dudas, y que también nos dejó un libro aquí, 2 ediciones de 9 sermones guadalupanos, David Brain. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Estoy muy agradecido con mi amigo y colega Manuel Ramos por haberme hecho el honor de invitarme a participar en este Día del Historiador, dedicado en este jueves 12 de septiembre de 2024, a recordar a 4 queridos maestros y colegas tristemente desaparecidos en estos últimos meses o apenas semanas. Norma Mereles de Ogarrio, Sonia Corcuera de Mancera,
Pilar Gonzalo Aispuru y David Brading, en compañía de colegas queridos, el propio Manuel, Javier García Diego, Dantán, José Rubén Romero Galván y Verónica Zárate Toscano. Hace unos días vi en internet con un video del biólogo mexicano Antonio Lascano, en el que explica que los artistas son más necesarios o imprescindibles que los científicos. Porque los hallazgos de los científicos son objetivos y progresivos. Y si no los hace un científico, lo hará otro. Más o menos al mismo tiempo. Mientras que las obras de los grandes artistas, las de Miguel Ángel, de Bach, o de Cervantes, o de Shakespeare, nadie más que ellos las hubiesen podido realizar. Y sus obras son insuperables, a diferencia de las de los científicos, que son perecederas. La reflexión viene a cuenta, porque David A. Brading sabía que la historia es una ciencia y es un arte. Y reflexiona. Como obras de la ciencia, todos los libros de la historia están condenados a la obsolescencia. Como obras de arte, tal vez un puñado escape del olvido. Y este es ciertamente el ánimo que atraviesa la obra de David Brading. Aunque arte, creo que debe entenderse aquí no tanto en el sentido de bello, o aún artificiosamente bello, sino en un sentido moral, que le da al conocimiento histórico una necesidad vital, y fue el caso de David Brading. David Anthony Brading nació en Ilford, Essex, cerca de Londres, el 26 de agosto de 1936, en una familia católica. Y parte de la secundaria la hizo con sacerdotes jesuitas. Él mismo explica en un texto autobiográfico que compilaron Enrique Florescano y Ricardo Pérez Monfort y tradujo Antonio Saborit. Para comprender la idiosincrasia cultural del futuro historiador, o sea, Brading, es preciso señalar que ser católico romano en Inglaterra es pertenecer a una secta no conformista que siempre se ha opuesto al prejuicio dominante de la nación británica. Trátese de un prejuicio protestante o bien liberal. Es una secta, continúa Brading, que vino a la vida con el martirio de Sir Thomas More. Y sigue con otros ejemplos. Fue esta sensibilidad de inglés católico la que llevó a David Brading a congeniar con la historia novohispana y mexicana. A los 20 años hizo su servicio militar en la Fuerza Aérea en Hong Kong y aprendió chino. Después estudió en Cambridge historia medieval europea e inglesa, política e intelectual. Y en 1960 obtuvo una beca para una estancia en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, desde donde un amigo lo invitó a Cuba, poco después de la Revolución, donde estuvo 10 días y nació su afición por América Latina. En el verano siguiente, de 1961, David Brading vino a México, donde estuvo no menos de 8 semanas, recorriendo ruinas arqueológicas y varias ciudades, incluyendo San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se quedó en Nabolón, la preciosa casa de Franz Blom y Gertrude Duby, y se familiarizó con su magnífica biblioteca, que por cierto todavía se puede visitar y quedarse allá en Nabolón, es maravilloso. Pero de manera particular fue decisiva su experiencia del barroco aquí en México, de las iglesias churriguerescas. El mismo Brading recordará en la entrevista que le hicieron Carlos Aguirre Anaya y Antonio Saborit en 1987 para la revista Historias. Recordará, por primera vez en mi vida estaba en un país católico y sus iglesias y conventos me ofrecían una fuente interminable de placer. Casi nada sabía Brading de la historia de España y aún del idioma español.
pero anotó en ese momento en su diario personal: si alguna vocación tengo, es la de buscar el conocimiento. Soy un escolástico, un académico, opto por los libros. Ahora he encontrado mi campo de estudio: España y América Latina en el siglo XVI. Del verano de 1961 fue el momento de la revelación historiográfica de Brading, como la de Edward Gibbon en el Capitolio. Aunque la orientación de los estudios de Brading tomó un giro específico, pues se encaminaría más bien hacia el siglo XVIII, en el doctorado del University College de la Universidad de Londres. Explicará más adelante. El siglo XVIII es el punto medio, el más conveniente. En realidad es un eje de la historia de México. Y después, el final del siglo XVIII era una época atractiva, puesto que representa un momento crucial en la historia mexicana, atrapada entre las glorias de la España de los Habsburgo y las guerras civiles del periodo nacional. Su director de tesis, John Lynch, le sugirió estudiar el sistema de intendencias, las intendencias instauradas en 1786. Pero la lectura del ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Alexander von Humboldt y otros impresos conservados en la biblioteca del Museo Británico lo llevó a darse cuenta de la importancia central de la minería en la sociedad del México de la época. Así comenzó una inmersión en los archivos de España, México y Guanajuato, que lo condujo primero a su tesis de doctorado, detallado estudio monográfico sobre la minería de Guanajuato, la más importante de México y América en ese momento. Y después, ya en la Universidad de California, en Berkeley, y con el apoyo de su esposa, la historiadora peruana Celia Wu, convirtió la tesis en su importante libro Miners and Merchants in Bourbon, México, publicado en 1971, que unió dos grandes estudios, sobre la minería novohispana y sobre las minas de Guanajuato, a las que le agregó un ensayo muy importante sobre la revolución en el gobierno, o sea, las reformas borbónicas, y una introducción que ubica al siglo XVIII en la historia económica de México. Pocos libros tan sólidamente investigados y que nos dieron una visión nueva sobre el funcionamiento de la economía y la política en un periodo tan mal conocido entonces de la vida de México. Y el siglo XVIII se volverá en sus siguientes libros el mirador o punto de vista que le permitirá ver tanto hacia atrás como hacia adelante la historia de México. De la minería y de Guanajuato, Brading pasó a la agricultura y al Bajío, a León y su rico archivo, donde realizó un detallado estudio, lo dejó agotado. Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío, León, 1700-1860, que le permitió pasar de la prosperidad minera, de inspiración humboldtiana, descrita en Mineros y Comerciantes, a una sociedad agraria, pero no de grandes hacendados norteños, ni de pueblos indios mesoamericanos, sino de haciendas medianas y ranchos, que viven con dificultades los años de crisis que provocan y que confirma el esquema de una clase propietaria en la que se unen criollos y peninsulares, que se casan estos con jóvenes criollas, clase que genera ganancia, que absorbe la agricultura, siempre endeudada con la iglesia. Estas ideas ya no son bastante comunes, pero en este momento fue cuando se produjeron en esta investigación de Brading. Brading realizó este trabajo dialogando con Enrique Florescano, que acababa de publicar su Precios del Maíz y Crisis Agrícolas en México. Enrique, promotor en México de la obra de Brading, quien también se inspiró en la vida ranchera descrita por Luis González en su pueblo en Vilo,
Microhistoria de San José de Gracia. Posteriormente, Brading continuó y cerró su investigación sobre el obispado de Michoacán en el siglo XVIII con su estudio sobre una iglesia asediada, el obispado de Michoacán. Pero ya estaba agotado de estas extenuantes investigaciones de archivo y exigentes también para los lectores. Quiso pasar a la historia intelectual de las ideas, que le daban una idea de cómo la gente vivió y pensó su realidad. Desde 1971 anotó Brading en su diario: ayer tuve una idea espléndida. ¿Por qué no reunir todos mis intereses en la historia intelectual en un libro de ensayos que van desde el siglo XVI hasta los comienzos del XX? El libro abarcaría desde las casas, el libro planeado abarcaría desde las casas hasta Octavio Paz. Y así comenzó esta segunda gran vena de la producción de David Brading, que comienza con los orígenes del nacionalismo mexicano y mito y profecía en la historia de México, y culmina con su gran The First America de 1991, cuyo título en español da cuenta de su contenido: Orbe Indiano, la monarquía española, el patriotismo criollo y el Estado liberal, donde hace estas asociaciones de los patriotas criollos novohispanos y los liberales del siglo XVIII y sobre todo XIX. Y que abarca este libro, Orbe Indiano, The First America, tanto México como el Perú en una perspectiva mutuamente enriquecedora. Esta perspectiva suya de la historia intelectual culmina también con Mexican Phoenix, de 2011, una historia intelectual de la Virgen de Guadalupe, además de otros libros que avanzan hasta Octavio Paz esta historia intelectual, pero también ediciones de documentos muy importantes. Todo esto de acuerdo al proyecto inicial de este inglés católico crítico de la tradición liberal. Todos los libros y trabajos de Brading son ciencia y arte. Ciencia por el rigor de sus investigaciones y la inteligencia y pertinencia de sus descripciones. Y arte, no solo por la elegancia y el equilibrio de sus exposiciones, sino por los elementos fundamentales de la historia mexicana que su pasión le permitió percibir y transmitirnos. Por ello, permanecerán. Hablé de la obra extraordinaria y para nosotros esencial de David Brading. No olvido al maestro y amigo generoso y vivaz que me auxilió en la Cambridge University Library en 2011, me invitó a tomar el té que él mismo me sirvió, me invitó a su casa junto con Celia Wu y me regaló su The First America, que es una delicia leer en inglés. A ambos, al historiador y a la persona, los extrañaremos con cariño, admiración y agradecimiento. Muchas gracias. Comentaba el doctor García Diego que aquí se hospedó el doctor Brading durante un mes y fue cuando publicó el libro de los sermones guadalupanos. Pero hay una anécdota también muy interesante que a mí me afectó muy, particularmente cuando presentó aquí su libro sobre la Virgen de Guadalupe, la Fénix de América, que en la mañana nos hablaron para amenazarnos y decir que iban a poner, no sé si una bomba o algo aquí en el centro de estudios. Con lo cual, la tensión era tremenda. Tuve que pedir un arco al Museo Sumaya para ver que la gente que entrara o que ingresaba no trajera alguna bomba, algún arma o una cosa así. Pero fue una de las experiencias más terribles que yo he tenido aquí en el centro de estudios. Pues con esto concluimos. Ha sido una mesa extraordinaria, de verdad, recordando a estos 4 historiadores que dejaron huella, y vamos a celebrar con un vino de honor estas 4 vidas ejemplares. No sin antes decir también que hoy, 12 de septiembre,
cumpleaños el doctor Óscar Macín, aquí presente. Gran historiador. Nora Jiménez del Colegio de Michoacán, que también cumple años este día y me dijo que iba a hacer todo posible por venir. Y cómo no recordar a Jan de Vos, que también cumplía este 12 de septiembre. Muchísimas gracias a todos ustedes, al público que nos siguió en línea, un público muy amplio, con muchos comentarios que hay de felicitaciones, pero nos quedamos con estas 4 vidas ejemplares de 4 grandes historiadores en México. A mí se me hace que lo de Óscar es una acta chapulina. Yo creo que se lo cambió después. Se lo cambió después. Pues los invitamos a tomar un vino de honor y nuevamente muchas gracias aquí al panel que presentamos. Gracias.